Bendiciones para todos hermanos en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar escudriñando las escrituras en el libro de Ageo, capítulo 2, y lo vamos a desarrollar del versículo 10 al versículo 14. Palabra tremenda de poder que trae el Señor a tu vida y a mi vida para edificarnos y para que podamos edificar a otros que tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo. Amén. Vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ese Elohim, el Shaddai, el Adonai, que derrame sobre tu vida y sobre mi vida ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de verdad, ese espíritu de conocimiento, que nos regale el entendimiento para poder comprender su palabra y por sobre todas las cosas, que limpie mis labios, que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea Él por boca, para que esa palabra llegue a tu vida y a mi vida transparente. Amén. La gloria sea para el Señor. Libro de Ageo, capítulo 2, del versículo 10 al 14, lo leemos bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad que el Señor ha regalado a tu vida y a mi vida. Amén. Enseña la palabra. A los 24 días del mes noveno, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La gloria sea para nuestro Señor. Es una palabra tremenda de exhortación que el Señor está regalando a tu vida y a mi vida. El Señor hoy está diciendo que tenemos que limpiarnos de toda inmundicia si es que queremos permanecer delante de su presencia, porque acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. La gloria sea para Él, y es lo que el Señor demanda de ti y de mí. La palabra está tajante cuando dice: téngannos como administradores, ¿cierto?, de la multiforme gracia que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida. Pero sepa que todo administrador debe ser hallado fiel, debe mantenerse fiel para el Señor, y es donde tú y yo, cumpliendo su palabra, le mostramos nuestra fidelidad. El Señor demanda de ti y de mí un arrepentimiento genuino. Eso es lo que el Señor primeramente demanda, un verdadero arrepentimiento. Segundo, que nosotros seamos obedientes, como lo declara ya en el libro de Primera de Samuel 15:22, ¿cierto? Que la palabra está diciendo que vale tanto o igual el obedecer que ofrecer ofrendas y holocaustos. Entonces el Señor se goza cuando tú y yo somos obedientes a su palabra, cuando hacemos su perfecta voluntad. Y ser hallados fieles, hermanos, como siervos de Cristo, si es que lo hemos recibido como nuestro Señor, como esos soldados que militamos para el ejército de Cristo, necesitamos ser fieles. Un soldado bueno, un soldado fiel, la gloria sea para Él. Y hoy la palabra está diciendo a tu vida y a mi vida, el Señor Jesús, que necesitamos mantenernos limpios para honrar su gloria. El Señor nos purificó, nos santificó con esa sangre preciosa que derramó en ese madero por ti y por mí, nos lavó con su sangre que tiene poder, y debemos valorar esa limpieza que el Señor nos ha regalado y mantenernos limpios para honrar su santo nombre. Antes de comenzar, vamos a leer acá el libro de Ageo en el capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 11. La gloria sea para el Señor. Enseña la palabra. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré con un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos, dice Jehová, todo trabajo de mano. Y esto sobrevino a causa de no honrar al Señor reedificando su templo. Y bueno, la gloria sea para el Señor, hermanos. Hoy el Señor quiere que nos examinemos tú y yo. Y hoy el Señor no viene a traer una enseñanza a tu vida y a mi vida de ese templo material. El Señor viene a exhortarte a ti y a mí como ese templo que somos del Espíritu Santo. ¿O acaso no sabéis que son templo del Espíritu, que somos templo del Espíritu? El Señor quiere que tú y yo reedifiquemos ese templo. Hay que examinarnos y mirar cómo estamos, cómo está nuestro templo, cómo está nuestro altar, si tenemos y mantenemos ese altar encendido para el Señor, si nosotros mantenemos esa comunión para la gloria de Dios. En cada uno de mis videos los exhorto a mantener una comunicación, una comunión viva con ese Dios todopoderoso, y siempre se los he declarado: el verdadero alimento o el alimento de un verdadero siervo, de un verdadero cristiano, es la palabra de Dios, es su palabra, y ponerla por obra, no solamente ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Y el tiempo de calidad es ese tiempo que invertimos en el Señor, porque el tiempo que le dedicamos a Dios es una ofrenda viva, una ofrenda que no quedará sin su justa recompensa. La gloria sea para Él. Y el Señor hoy está diciendo: hey, se preocupan, ¿sí?, por edificar y embellecer sus casas, casas artesonadas, y se preocupan por llenarla de lujos y detalles, y se ocupan en todas las obras que demanda esa casa. Pero ¿y mi casa? ¿Y mi templo? El templo que yo escogí para depositar mi Santo Espíritu. ¿Cómo está ese templo delante de los señores? ¿Cómo está ese templo delante de los ojos del Señor? Al Señor no lo podemos burlar, porque la palabra es tajante cuando dice que el Señor Jehová es quien escudriña la mente y pesa el corazón. ¿Cómo nos podremos burlar de ese Dios vivo si Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío? Y es lo que Dios está pidiendo hoy a tu vida y a mi vida, que nosotros sepamos ser esos siervos que valoran ese templo que el Señor nos ha regalado. Y nosotros necesitamos mantener ese templo hermoso para Él, hermoso para Él. Pero ojo, porque el Señor Jesús dijo algo precioso, y eso fue en el libro de Mateo 23, dijo que si bien es cierto que Él quiere que nosotros tengamos un templo hermoso para Él, un templo que se vea su gloria, también es cierto que no podemos ser sepulcros blanqueados, como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Ese es el libro de Mateo 23, como el 27 y el 28, amén. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28 enseña la palabra: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes
a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y eso es lo que el Señor está demandando de ti y de mí, que seamos hombres justos, rectos, fieles a su perfecta voluntad, y no esos sepulcros blanqueados, que nos vemos hermosos, de una linda apariencia, ¿sí?, pero que por dentro somos solo inmundicia y huesos secos. Dios guarde tu vida y mi vida, hermanos, porque el Señor nos ha escogido, ¿sí?, como instrumentos preciosos para que cumplamos sus verdaderos propósitos, ¿cierto? Yo no sé los propósitos que Dios tiene para ti, tengo claro los que Dios tiene para mí, pero tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que esforzarnos y ser valientes por mantenernos fiel a Él. Y tenemos que ser muy celosos del templo el que el Señor nos ha regalado. Y es algo tremendo porque Dios está hablando de la apariencia del templo, ¿cierto? Ese templo está todo decaído, está inmundo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se están preocupando por sus cosas particulares, pero ¿qué hay de mis cosas?, dice Jehová. ¿Qué hay de mis cosas?, dice Jesús. Yo morí en la cruz por ti y por mí para que me glorificaras, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ti y a través de mí. Dios murió en esa cruz para que tú y yo tuviésemos una entrada por gracia, ¿sí?, a esa nueva Jerusalén, pero también para ser portadores de su Santo Espíritu aquí en la tierra, y que su gloria se manifestase en ti y en mí, y que todo el mundo que viera su gloria en ti y en mí alabara al Dios de los cielos, ¿sí?, para que el Señor se manifieste a través de ese espíritu de verdad, ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración que ha regalado a tu vida y a mi vida, que tú y yo seamos hacedores de su voluntad, pero que también a través de ti y de mí el Señor se glorifique. Pero necesita que ese templo sea hermoso para Él, Si nosotros, como hombres, queremos vivir en casas llenas de lujos y bueno, no sé, la gloria sea para el Señor, ¿cierto? Cada quien tiene sentir diferente, y no estoy hablando del templo material para que no crean que estoy detrás del dinero. Dios me guarde, ¿cierto? Cada quien dé como propuso en su corazón para la obra, ¿cierto?, de esa congregación en la cual usted y yo estamos. La gloria sea para Él, pero necesitamos apersonarnos de las cosas de Dios, porque para Dios es lo primero. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y Él debe ser nuestra prioridad en todos los aspectos, la prioridad. Y si queremos lo mejor para nosotros, también deseemos tener o querer lo mejor también para honrarlo a Él. Ahora, este templo, dice el Señor, no quiero que sean como sepulcros blanqueados, ¿cierto? Solamente la parte exterior. Y hay muchas personas que se ocupan solo de lo exterior, de vivir una falsa apariencia. Y por lo menos la vestimenta, ¿cierto? Porque si habláramos del templo físico o material, hablaríamos de la fachada de los templos, pero como estamos hablando de nosotros, del cuerpo, hablamos de la fachada que tenemos, o de esa apariencia que nosotros mostramos a los demás. Y es algo tremendo. Vamos a la vestimenta. Dice, en Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, esa es primera de Timoteo 2, 9 y 10, enseña la palabra. Asimismo, eso va para las mujeres, pero también aplica para los hombres, ¿no? Dice: asimismo que las mujeres se atavíen. Vamos a leerlo desde el 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Los hombres, porque de pronto las mujeres van a pensar que estoy haciendo acepción de personas. No. Quiero que los hombres
oren en todo lugar levantando manos santas. Y para que tú y yo levantemos manos santas, obligatoriamente o necesariamente debemos mantener una santidad, ¿sí? Sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Entonces, Pablo está diciendo, no solamente quiero, ¿sí?, que deslumbren con lo exterior, sino con lo interior, que las obras de su corazón sean más magníficas que su destello exterior, ¿sí? Porque dice, con buenas obras, de lo que abunda en el corazón, habla la boca, ¿sí? El hombre bueno no puede dar frutos malos. Lo mismo pasa con el árbol malo, no puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Y necesitamos dar buenas obras, buenos frutos, como corresponde a las mujeres y a los hombres. Por eso, para que no haya acepción de personas que profesan piedad, que profesan ser templos del Espíritu Santo, porque las obras o frutos, los frutos del Espíritu, dentro de los frutos del Espíritu está la piedad, la misericordia, el amor, la benignidad, la paciencia. Y para usted, ¿sí?, profesar piedad, necesariamente tiene que estar dando frutos del Espíritu, porque usted no puede ser piadoso con el Espíritu si es que opera en usted el espíritu de la desobediencia, ¿cierto? El espíritu, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Si ese fuese el espíritu que opera en su vida y Dios guarde en mi vida, entonces no podríamos dar frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Y la piedad es un fruto del Espíritu. Y si usted está, ¿sí?, dando frutos de piedad, es porque el Espíritu se está manifestando, o está tomando control de su vida y de mi vida. La gloria sea para Él. Aún dice Pedro en Primera de Pedro, ese es que, Primera de Pedro 3. Vamos a leer Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Enseña la palabra. Dice Pedro, hablábamos de Pablo, vamos a Pedro. Dice Pedro a las mujeres, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, ¿sí? El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. De un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pedro también exhorta a tu vida y a mi vida, a hombres y a mujeres, a no centrarnos en lo exterior, sino en lo interior, Y de ahí es donde tú y yo necesitamos mostrar que somos siervos o verdaderos siervos de Cristo. Muchas personas confunden la pobreza con la humildad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y he visto siervos en este andar, personas que creen que porque están mal cambiadas son más humildes o transmiten más piedad. No. Esto no juega así. Esto no es así. ¿Sí? Dios no nos llamó a vivir en extrema pobreza. La palabra es tajante cuando dice que Él es dueño del oro y de la plata. Es dueño del oro y de la plata. Y he visto personas que se descuidan su apariencia y descuidan el templo, creyendo que así honran a Dios. Dios, si está operando a través de su Santo Espíritu en tu vida y en mi vida, ese Espíritu ha de redarguirte, ha de confrontarte, ha de reprenderte, ha de guiarte conforme a su perfecta voluntad, ¿sí? Es el que te va a enseñar qué es lo bueno y qué es lo recto y qué es lo justo delante de sus ojos y qué es lo que te es lícito y lo que no te es lícito en esa libertad que Cristo te ha regalado.
Pero no creas que vas a impresionar a Dios en la parte exterior de que yo entre más sencillo me vista, más agrado a Dios. No, eso no es así. Tú no te vas a comprar a Dios por tu sencillez exterior. ¿O acaso no escuchaste la palabra de los lirios? Cuando allá el Señor está reprendiendo los afanes y dice, ese es Lucas 12, donde el Señor le dice, ¿no has visto, no has considerado los lirios del campo? Que ni aún Salomón con todas sus riquezas se vistió como uno de ellos. Y si Dios trata así a los lirios del campo, ¿cuán más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a leerlo. Libro de Lucas 12. Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 27 y 28. Dice la palabra, tu vida y mi vida. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuán más a vosotros, hombres de poca fe? Si el Señor embelleció una simple hierba, una simple planta, ¿cómo no va a querer el Señor embellecer más tu vida y mi vida? Ese templo en el cual ha depositado su Santo Espíritu. ¿O acaso el Señor depositó espíritu? Su espíritu lo hizo contenedor, hizo a un lirio contenedor de su presencia. No, te escogió a ti y me escogió a mí. Y si tiene la grandeza de embellecer un lirio, ¿cuánto querrá el Señor embellecer tu vida y mi vida? Para que muestre su gloria. Dios no es un Dios de miseria. Dios es un Dios de poder, de amor y de dominio propio. Dueño del oro y de la plata. Dueño de la tierra y su plenitud. Y Dios bendice. Y las bendiciones que entrega el Señor son las que enriquecen. Esa bendición que da el Señor es la que enriquece y no añade tristezas. No añade tristezas. Y Dios regala algo precioso. Y Dios tiene cuidado de ti y de mí. Así que no es por esa falsa apariencia con la cual nos vamos a comprar a Dios. No es esa falsa apariencia de creer que entre más humilde y más. Eso no es humildad, eso es vivir en la ruindad. Una persona humilde es aquella que se somete a la perfecta voluntad de Dios y no se mueve sin su perfecta voluntad. El que le dice, Señor, hágase tu perfecta voluntad, que no sea como yo, sino como tú. El que le duele, el que coge su cruz, ¿sí? Y le sigue en pos de él, y sigue en pos de él. El que le es obediente, aun cuando todas las cosas no sean como él las quiera, aun cuando sea en perjuicio suyo, ¿sí? Es tremendo esto. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Y Dios, hermanos, si vamos a hablar de vestimentas, Dios hizo al hombre y lo trajo a este mundo desnudo. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, porque Dios tenía a Adán y a Eva desnudos. Ellos vinieron a entender que estaban desnudos por la desobediencia del hombre cuando comieron del fruto prohibido. ¿Sí? El Señor no les dio en su momento, no los cobijó con ropa alguna. Y si vamos al libro de Génesis capítulo 3, ese versículo 6 y 7 de la palabra enseña a tu vida y a mi vida la palabra. Y vio la mujer que el hombre era bueno que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. La mujer comió primero y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí viene lo tremendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando comen de este fruto, ¿sí?, comenzaron a discernir entre lo bueno y lo malo y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, ¿sí? Hicieron delantales para cubrirse. Y por allá en el versículo 21, si no estoy mal, dice la palabra
Y Jehová, aquí viene lo tremendo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Con qué los vistió Jehová? Con túnicas de pieles. Amén. El Señor no hizo smokings, ni hizo vestidos ostentosos, ni vestidos feos. Entonces, todo eso que se ha desencadenado ya en estos tiempos son mandatos de hombre. Porque el Señor hizo túnicas de piel, dice la palabra, de pieles de animales. La gloria sea para Él. Entonces, si usted quiere vestirse como realmente Dios vistió al hombre y a la mujer, hágase túnicas de pieles. Pero estamos viviendo tiempos y todos los tiempos van acorde a las épocas. Y Dios es quien muda las épocas y los tiempos. Entonces, hoy veo ciertas doctrinas donde, la mujer, sí, tiene que vestir la falda más abajo del tobillo y la gloria sea para el Señor. Uno honra a Dios como uno quiere. Si usted quiere usar una falda más abajo de los talones para honrar a Dios, la gloria sea para Dios. Si usted guarda un día específico para honrar a Dios, la gloria sea para Dios. Si usted deja de comer cierto alimento o come cierto alimento para honrar a Dios, la gloria sea para Dios. Hónrelo como usted crea que el Espíritu lo determina, pero no juzgue a otros que no hacen conforme a lo que usted hace, porque estoy centrado en lo de la vestimenta, pero resulta que Dios no hizo el vestido, Dios no lo diseñó, porque si Dios hubiese querido, ¿sí?, vestir a la mujer con un vestido, le fabricó un vestido y al hombre un traje entero. Entonces hoy en día hay congregaciones que ven a una hermana que está en un pantalón y dicen, wow, esa es una pecadora, esa no está conforme a la voluntad, eso es mandamiento de hombre. Porque si usted se para con ese vestido o ese traje entero delante de un israelita, ellos lo mirarán a usted como un inicuo, porque esa no es la vestimenta que ellos, con sus tradiciones, visten totalmente diferente. Y no por eso usted es menos que ellos, y no por eso ellos son más que usted, porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios lo lavó a él con su sangre, a usted también. ¿A usted qué cree? Que porque usted está en smoking y yo esté en un traje, sí, el más pobre o lo que se vea más deprimente, usted tiene más unción que yo. No, es el mismo espíritu que llena tu vida y llena mi vida. Hay dos personas que no tienen la misma condición económica, pero no por eso el que esté menos es menos en espíritu que usted. Porque el Espíritu, si es verdad que usted está lleno del Espíritu Santo y yo estoy lleno del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu y se glorifica de igual manera. Y entonces el Señor sería selectivo, porque entonces solo escogería a los ricos y a los que deslumbran, y los pobres sufrieran acepción de personas. Y eso no es así. Entonces, ojo con lo que predica, ojo cuál es la doctrina que recibe o cuál es la doctrina que practica. Nútrase con la palabra del Señor. Porque Dios no se está gozando o Dios no se está dejando deslumbrar por lo exterior. ¿Sí? No crea que va a ser un sepulcro blanqueado ahí que se ve hermoso y que... No. ¿Sí? Dios está pidiendo algo tremendo y me he ido de todo esto para llegar a esto tremendo que el Señor está pidiendo de ti y de mí. ¿Sí? Que es que mantengámonos fieles, santos y limpios para Él. Amén. Enseña la palabra, Ageo, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, ¿sí?, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, y sin un inmundo toca el cuerpo muerto, a causa de cuerpo muerto tocar alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, sí, inmunda será. Y aquí viene lo tremendo, dice el Señor a través de Ageo. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo
todas sus obras de su mano y todo lo que ofrecen es inmundo. La única forma de que todo lo que usted haga es inmundo es que usted se mantenga en inmundicia. ¿Sí? La única forma de que todo lo que usted haga, que usted y yo hagamos, que ofenda a Dios es porque viene o es desencadenado de la inmundicia. Y el Señor a ti y a mí, y lo están diciendo los sacerdotes, pero resulta que el Señor a ti y a mí nos dio o nos escogió como un real sacerdocio. Y esa es Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, 9, 10. Dice la palabra: tu vida y a mi vida. Más vosotros, tú y yo y todos los que nos hemos convertido al Señor, o que el Señor nos ha convertido a Él, la gloria sea para Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, santificada para gloria mía. Amén. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de ese Cristo vivo de poder. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y si vamos al libro de Hebreos 12, el Señor está pidiendo de ti y de mí que nosotros levantemos nuestras manos y que nos liberemos de esa parálisis, de esas rodillas paralizadas con las quizás estemos ofendiendo su santo nombre. Este templo que son esas rodillas, cuando usted se postra ahí a los pies de Cristo, usted enciende ese templo de poder, porque es la única manera que usted le mueve el brazo de poder a su favor, en la cual usted le pueda robar el corazón a Dios cuando se postra de rodillas a adorarlo y a reconocer su grandeza. Y Hebreos 12, capítulo 12, versículo 12, comienza diciendo: a tu vida y a mi vida. Perdón, me fui mal. Hebreos 12 enseña la palabra: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántate, levántate, ¿sí? Reedifica ese altar. Levanta esas manos en adoración, porque enseña la palabra que Él es santo y Él se mueve en la adoración de su pueblo Israel, o en la adoración en medio de Israel, su pueblo. Pero tú y yo formamos parte de ese pueblo. Fuimos escogidos para formar parte de su redil, ovejas de su prado. Y la palabra te dice: levántate, ¿sí? Levanta tus manos caídas. ¿Hace cuánto no levantas las manos para adorar al Cristo vivo de poder? Esas rodillas paralizadas que no se postran ni para glorificar mi nombre, ni para darme gracia de todo, por todos esos prodigios, por todos esos portentos, por todos esos milagros que he hecho en tu vida. ¿Cuándo aprenderás a reconocer mi poder y mi misericordia y mi amor y mi piedad por ti? Dice el Señor. ¿Cuándo? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, santidad es lo que Dios está demandando de ti y de mí. No inmundicia, no inmundicia. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que vivir una santidad. Y está diciendo la palabra: hey, si tú vas con tu ropa, esa con la que tú dices que impresionas a Dios, que con esa que te crees que eres más santo, pero resulta que la ropa no santifica al hombre, sino el hombre santifica la ropa, ¿sí? Porque las cosas son santificadas por el templo y por el Espíritu que mora en el templo. La ropa ni te hace más santo ni te hace menos santo. Tú santificas la ropa cuando te la colocas. Cuando estás lleno de la presencia del Señor y te toca, tú santificas esa ropa. Pero esa ropa no te santifica a ti. No te santifica a ti. Amén. Y el Señor está diciendo: hey, guárdate de la inmundicia, porque cuando estás inmundo, todo lo que tocas lo vuelves inmundo. Y hablaba de los sacerdotes, ¿cierto? Y yo les decía que tú y yo, el Señor nos ha dicho que tenemos un real sacerdocio. Y cuando el Señor se está refiriendo, o la palabra se está refiriendo a que somos impuros o inmundos por tocar cadáver,
Eso era cuando el Señor estableció la purificación de lo inmundo, y ese es número 19, donde el Señor hace, entregan las pautas para el agua de la purificación. Amén. Vamos a buscarlo. Sí, el agua para la purificación. Y enseña la palabra a tu vida y a mi vida. En el versículo 11, no se lo voy a leer todo por premura de tiempo, amén, porque sabes que el tiempo acá es limitado. Pero si usted quiere conocer cómo era el agua de la purificación, léase este capítulo 19 de Números. Pero lo importante aquí es el versículo 11, que dice a tu vida y a mi vida la palabra: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Sí? Al tercer día se purificará con aquella agua de la cual le estoy hablando, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Entonces había un proceso de purificación luego de volverse inmundo o de contaminarse con un cadáver. Dice: todo aquel que toca cadáver de cualquier persona y no se purificare, es decir, que quede inmundo, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él, enseña la palabra. Esto es tremendo. Y sigue diciendo el versículo 22 a tu vida, a mi vida: y todo, ojo, todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Entonces, si usted se mantiene en inmundicia, todo lo que toca lo vuelve inmundo, y la persona que lo toca a usted queda inmunda hasta la noche. Entonces, si ven que como la maldad sí se transmite, pero la santidad no. Y eso, hermanos, es tremendo. Es tremendo porque tenemos que cuidarnos. Y por eso es que la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando mantenemos inmundos y creemos que estamos agradando a Dios, la palabra te está enseñando que no, porque todo lo que está inmundo, todo inmundo, lo que toca lo vuelve inmundo. Y resulta que el Espíritu de Dios no habita en medio de la inmundicia, sino en un cuerpo santo. Y por eso el Señor está demandando de ti y de mí santidad. Santidad. Que este templo que el Señor ha escogido para depositar su Espíritu sea santo. Sed santos como yo soy santo. Lo pide el Señor. Lo pide el Señor. Y la presencia de ese Espíritu es la que santifica tu vida y santifica mi vida. Vamos a ver, ese es el libro de Ezequiel, ese es 44. Vamos a Ezequiel, capítulo 44. Dice la palabra: tu vida, mi vida. En el versículo, vamos a leerlo, el versículo 17, para los sacerdotes, ¿no? Y cuando entren por las puertas del atrio, y cuando entren por las puertas del atrio interior, le pedía a los sacerdotes, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de su casa, y dentro de la casa de Dios, amén. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que los haga sudar. Cuando salgan de este lugar santísimo, de este atrio, al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, ¿sí? Cuando salgan de aquí, de este lugar santísimo, enseña la palabra, se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Entonces, la presencia de Dios, cuando tú entras en ese lugar santísimo, sí, santifica todo lo que toca. Santifica tu vida, santifica tu cuerpo, santifica tus vestiduras. Aún cuando Moisés se presentaba delante del Señor, se dice que su rostro resplandecía, aunque se lo cubría, para que esos israelitas
que mantenían un corazón idólatra no se dejaran deslumbrar por este resplandor y lo adoraran, porque la gloria es para Dios. Pero esto lo hace la gloria de Dios, solo la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios, ese espíritu que ha regalado a tu vida y a mi vida, es el que santifica. Es el que santifica. Y la sangre de Cristo, el que nos purifica. El que nos purifica. Estábamos en Hebreos, vamos a Hebreos 9, nos enseña lo tremendo que es esta sangre que tiene poder para que usted y yo cada día aprendamos más acerca del valor que merece esta sangre que tiene poder, la sangre del Cristo vivo que fue derramada, porque si se necesitaban holocaustos y ofrendas para honrarlo, llegó y se ofreció ese Cristo vivo de poder por ti y por mí de una vez y para siempre. Y el libro de Hebreos capítulo 9, en el versículo 11, dice: a tu vida y a mi vida, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Y es lo tremendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Si los sacerdotes necesitaban purificarse con esta agua de la purificación, ¿cuánto más vale la sangre del Cordero inmolado que murió por ti y por mí? Esta sangre preciosa que tiene poder, y esa sangre es la que nos limpia y nos purifica de toda inmundicia. Por eso dice que tenemos un sacerdote y tenemos ese Padre hermoso que vivió en esta tierra, que caminó por esta tierra, que se hizo sangre y carne y padeció todas las tentaciones, pero no pecó. Y sabe los padecimientos de la carne. Por eso nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia, porque Dios es amplio para perdonar, porque Dios es amor, también es fuego consumidor. Pero tenemos que entender que Él conoce las debilidades, porque Él también padeció. Él también padeció. Y por eso necesitamos purificarnos y pedirle cada día que nos limpie de toda nuestra inmundicia con esa sangre que tiene poder. Ya en nosotros no aplica el agua de la purificación, pero sí la sangre de Cristo que derramó por ti y por mí. Y es algo precioso, hermanos. Entonces, necesitamos limpiarnos realmente. La limpieza que vale es la de adentro, para que todo lo que toquemos sea para la gloria de Dios, sea santo. No que nuestra inmundicia haga que todo lo que tocamos sea inmundo y no seamos, como decía nuestro Señor Jesucristo. Otra vez vamos al libro de Mateo 23, donde está reprochando a esos fariseos hipócritas. Amén, la gloria sea para el Señor. Libro de Mateo capítulo 23. Mateo 23. Enseña la palabra a tu vida, a mi vida, versículo 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Límpiate, limpia tu corazón, limpia tu alma, pídele a ese Cristo vivo de poder que a través de esa sangre preciosa y que el fuego del poder del Espíritu de Jehová te purifique, te limpie desde la coronilla de tu cabeza hasta la coronilla de nuestros pies. Que sea el Señor limpiándonos en todo momento. Límpiame con hisopo, Señor. Y muchos han entendido esto, a los que le ha resplandecido la luz de Cristo. Y hay una promesa preciosa para los que deciden reedificar el templo, para los que deciden vivir en santidad, limpiarse de todas las inmundicias que el Señor está pidiendo. Y es este mismo libro de Ageo,
en el capítulo 2, lo vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. Ahora pues, el Señor había dicho que toda esta tribulación, que todas estas necesidades, que toda esta escasez había venido como consecuencia de pensar con egoísmo, es decir, de poner la mirada en nuestras necesidades y olvidarnos de Él, de su santo templo, pero también de dañar lo que el Señor nos ha regalado, de mantener este templo destruido, ¿sí? Pero dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Si usted va a tomar el consejo del Señor y va a comenzar a orar conforme a su perfecta voluntad, entonces examine lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida, si es que en verdad le somos obedientes a su palabra y la ponemos por obra. Porque dice, de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, es decir, antes que comiences a reedificar ese templo, antes que me comiences a mostrar tu verdadera conversión, entonces yo te voy a regalar esto por amor de mi nombre, dice Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Ojo, si de verdad te conviertes a Jehová. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día, o el día en que usted decida en su corazón, en espíritu y en verdad, que se va a convertir al Señor y se va a santificar para Él, verá su gloria. Verá su gloria. Y la gloria es para Él, hermanos. La gloria entera es para Él. Y levanto mis manos en el nombre poderoso de Jesús a declararle, Padre, lo que me han mandado a hacer, eso he hecho, Señor. Siervo inútil soy, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor. Y el que no, pues deje de oír, porque la gloria es enteramente para ti. Hermanos, esto es una palabra tremenda, una palabra de poder. Si esta palabra no le toca las fibras más sensibles de su cuerpo, revísese. Porque Dios está pidiendo de tu vida y de mi vida fidelidad, lealtad, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, que nos santifiquemos para honrarlo a Él. Porque esa sangre preciosa no fue derramada en tu vida y en mi vida para que la despreciemos, sino para que la adoremos y para que seamos esos hijos agradecidos que valoramos cada día el haber sido limpiados para Él. ¿Y cómo se lo podemos demostrar? Con nuestra santidad. La gloria es para Él. Incremente esa comunión con el Señor. Incremente cada día esa lectura de su palabra. Nútrase con su palabra. Aliméntese con el verdadero alimento espiritual que es la palabra del Señor. La gloria sea para Él, para que no aplique esa palabra en su vida y en mi vida, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No. El que tenga falta de sabiduría o conocimiento, pídasela a Jehová, porque Él es bondadoso y da más abundantemente de lo que tú y yo le podemos pedir. La gloria sea para Él. Hermano, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Me gozo por esta palabra de poder. Ojalá produzca el mismo efecto en sus vidas. Compartamos la palabra, edifiquemos a otros, así como el Señor edifica tu vida y mi vida. Y que toda la honra, la gloria, la exaltación, el poderío sea para ese Dios vivo de poder. Amén. Bendiciones para todos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.